Muy buenas tardes, bienvenido a tu programa Despertar Cultural. Hoy me encuentro con el maestro Enrique Ramírez. Es pintor aquí de Ciudad Juárez. Como pueden ver, tiene varias obras distinguidas, acrílico, entre otras formas. También es escultor y es autodidacta. Maestro, muchas gracias por permitirnos estar en su taller este día. El gusto es mío y bienvenido. Gracias maestro. Él ha estado en exposiciones colectivas, tales como El Día del Pintor, Imágenes Taurinas y El Miedo, el Mensaje. Maestro, ¿cómo fue que usted empezó a pintar? Pues mira, yo básicamente, ya profesionalmente, me inicié en 1982. Fue cuando me empecé a dar a conocer aquí en la ciudad, sobre todo en el Museo de Arte, que era el único que teníamos uno de los museos porque nos invitaban a exponer allí. En aquel entonces, en el 82, había un grupo de artistas que se llamaba el Jardín del Arte. Entonces ese Jardín del Arte tenían un espacio fuera del Museo de Arte. Entonces ahí los fines de semana, sábados y domingos, el director del museo les permitía que expusieran ahí sus obras. Entonces bueno, ahí fue como empecé a darme a conocer con los pintores de aquel tiempo, ¿verdad? Y básicamente pues teníamos también una vez al año, el director del museo, teníamos una agenda para exponer en el museo. Y se llamaban las exposiciones se llaman Artistas del Jardín del Arte, ¿verdad? Artista del Jardín del Arte. Sí, ahí fue. Ahora, si nos vamos más atrás, yo desde muy chico, la edad de la adolescencia, siempre me llamó mucho la atención la pintura de los grandes maestros. Entonces ahí fue como me encontré yo con un taller de pintores que eran buenísimos para hacer copias de los grandes maestros. Entonces una vez llegué a visitarlos y entonces ahí fue como mi primera experiencia de estar viendo cómo pintaban, a hacerlo yo también. Y hablando de los maestros, maestro, ¿usted bajo qué influencias tiene de cómo usted maneja el dibujo? Pues fíjate que en aquel entonces me llama mucho la atención el maestro Diego Velázquez, porque tuve un encuentro con una pintura de él que para mí era como muy mística, era un Cristo en la cruz. Entonces siempre sentí la curiosidad de que yo podía pintar, podría hacer una copia de eso. Entonces fue uno de los que me influenciaron también en los primeros encuentros. Después Diego Velázquez y luego el Goya, también Goya fue uno de los maestros que influenciaron mucho en aquel entonces. ¿Qué es en sí lo que llega a traerle de estos pintores a usted? Siempre es un gran misterio la pintura de los grandes maestros, ¿no? Te comparten un misterio, ¿verdad? Que te preguntas cómo lo hicieron, ¿verdad? Cómo plasmaron esa sensación dependiendo de los temas, si eran temas religiosos, ¿cómo sentías tú ese misticismo, esa mística? Que era como algo, lo veías tú como algo mágico, ¿no? Es una sensación que solamente los grandes maestros te transmiten, ¿verdad? Cuando te mueven las emociones, ¿verdad? Te invitan a reflexionar una vez que las contemplas, ¿verdad? Eso es el gran misterio de la pintura, que básicamente está también envuelto dentro de esas técnicas que conocían, ¿verdad? Cómo pintarlas, ¿verdad? Que era un proceso que se llevaban hasta años para irlas elaborando. Ya ahora en nuestra época moderna ya cada vez ha sido más simple, ¿verdad? Como que nos hemos ido retirando más de esas técnicas tan complejas de pintar, ¿verdad? Bueno, pero ya son otros tiempos, estamos en la época moderna, contemporánea, ¿verdad? Usted habla de imprimir
emociones en despertarlas, sí. imprimirlas. ¿Usted qué emociones conscientemente pretende interpretar en sus obras? Pues mira, básicamente, curiosamente no es que cuando agarras un tema, no estás pensando en que vas a despertar emociones, ¿verdad? Es un decir que despiertas emociones, pero básicamente el proceso creativo muchas veces no se puede explicar bien qué es un proceso creativo, porque ahí estaríamos hablando del talento, ¿verdad? Del talento del ser humano que pueda llevar a cabo una idea. Pero básicamente lo que te dicen que te despierta una emoción, pues él es el espectador. El espectador ve una obra tuya y dices, oiga, yo siento algo por eso, me mueve algo. Pero tú básicamente cuando estás haciendo eso, no piensas en eso, ¿no? Es como Una pulsión. como que no es tanto que vayas a expresar, sino que es algo que tú ya traes, ¿verdad? Es la sensibilidad del ser humano, ¿no? Hay artistas que tienen una sensibilidad mucho más desarrollada que otros, ¿no? Pero básicamente es el talento, ¿verdad? Es el talento el que nos transmite una admiración por lo que ve el espectador, ¿no? Pero básicamente, por ejemplo, a mí mi preocupación es más bien en esta manera de ver unas guitarras, ¿verdad? Es precisamente pensarlas de una manera distinta a como puede ser una guitarra normal. Entonces, por ejemplo, a mí se me quedó muy grabado las palabras de Pablo Picasso, uno de los grandes maestros de la pintura. Se le conoce mucho por el cubismo, básicamente por eso, aunque él desarrolló muchas técnicas. Era de que decía él, yo pinto las cosas como las pienso, no las pinto como las veo. Básicamente a través de la historia, todos los pintores pintaban lo que veían, así literalmente como está, agarraban y pintaban lo que veían. Ya después, el ejemplo de él, que va muy de acuerdo con nuestras corrientes de estos tiempos, es cómo pensar la manera diferente de lo que estás viendo. Si yo tengo esto, tengo que pensarla de una manera distinta para poderla hacer, no como la veo. Entonces yo cuando ya la pienso de una manera que me interesa, es cuando para mí tiene un gran significado, ¿no? Y ya me salí de lo que estoy viendo, ¿no? Esa es la gran diferencia de pensar las cosas no como se ven, sino pensarlas después de cómo se vería de otra manera distinta a lo que estoy viendo. Simplemente son puntos de partida, ¿no? Ahí está el ejemplo, aquí está. Mírame, veme, pero piensa más allá de lo que ves, para que puedas crear algo interesante, ¿no? En el caso mío. En este caso así fue como desarrollé este concepto, ¿verdad?, de las guitarras, ¿verdad? Básicamente es algo parecido al cubismo, ¿verdad? El cubismo lo definen que pintaban una obra de diferentes ángulos de lo que estaban viendo. Entonces es una manera de explicar el concepto del cubismo. Las cuatro aristas de lo que se veía lo plasmaban todo junto, ¿verdad? Diferentes maneras de ver. Entonces, por eso es lo interesante del cubismo, que tampoco no es muy fácil hacer el cubismo, ¿no? Pero es interesante, es una gran lección. Maestro, y por ejemplo, ¿qué la escultura tiene que no se puede imprimir en una pintura, ya que usted maneja ambas técnicas? Bueno, en realidad para hacer una escultura básicamente siempre también se boceta, ¿verdad? Se hace en un papel una idea, ¿no? Porque la escultura estamos hablando del volumen. El volumen es lo que sale, ¿no? Aquí el efecto se hace por medio del efecto de la pintura, el crear la ilusión del volumen, ¿no?
esto es plano, básicamente no tiene volumen, sí tiene volumen, ¿verdad? Es el concepto de la escultura. Pero básicamente también se boceta, ¿verdad? El concepto de una escultura con volúmenes, ¿verdad? Es el volumen, tú dibujas, puedes decir un círculo, entonces visualmente lo ves y se ve plano el círculo, pero si lo empiezas a sombrear por toda su circunferencia, ¿verdad? De una manera que lo haces que lo percibas como redondo, como volumen. Ahí ya estás dando la idea de que ya tiene un volumen, ya no es plano. Entonces, como un ejemplo es que así también se desarrollan las ideas para la escultura, ¿no? Entonces, básicamente también se boceta el concepto para luego ya llevarse también en cualquier material, ¿verdad? Esa es una. Y la otra es que cuando ya se tiene mucha experiencia, pues básicamente ya abordas el material y ya concretas la idea. Pero los términos es también el mismo, se hacen sobre el papel para desarrollar. ¿Y es válido decir que la obra de un artista es un símbolo, por así decir, de su esencia, de lo que no tiene, poderse llamar, que no tiene nombre, o que puede inclusive ser palpable? Pues no sé si te refieras por ejemplo, en el caso concreto de esta, es como una simbología. En este caso, es obvio que al estarlas viendo las piensas como un símbolo, y básicamente por ahí está ese camino, es una simbología. Por eso te hablaba que el camino del artista, nunca sabes hasta dónde vas a llegar, porque entre más exploras, más sientes la curiosidad de ir abordando. Entonces eso se le llama crecer, ir creciendo, ir creciendo, quieres ir más allá, más allá, más allá. Eso es lo interesante, ¿no? Por los cuales te mueve a crear, a recrear las cosas, ¿no? O sea, no somos estáticos, estamos constantemente interesándonos por cosas que las consideres, que te retroalimentan, ¿no? Y te hace sentir que eres un creador de las formas, ¿no? Por los cuales que te vas a identificar ante el mundo del arte, de las artes plásticas, ¿verdad? Y ya sea en las corrientes de la pintura o en la disciplina de la escultura, ¿no? Siempre andamos queriendo algo que nos mueva más, ¿verdad? Ya te digo, en el caso de la simbología, en este caso, es que también es un reto terminar por lo más sencillo que pueda haber y que a la misma vez tenga la fuerza. Puede ser algo complicado, ¿verdad? En la sencillez también está la belleza. Entonces, y que también no es fácil, o sea, hacer una síntesis, ¿verdad? Y que a la misma vez provoque admiración, ¿verdad? Y con esto que menciona, ¿cuál es su pensar cuando escucha artistas decir que uno puede sanar a través del arte? Uno puede sanar a través del arte. Inclusive hasta sanar a otros. Por ejemplo, ¿tienes un ejemplo? Hubo un curso de cura la poesía, en este caso fue un escritor, en el que él habla de que el arte a un nivel instintivo era el chamán que trataba de unir su psique a través de un trauma que lo dejó dividido. Ajá. Que supuestamente por eso el humano se mete al arte como una forma de depurar o encontrarse a sí mismo, y eso causa sanamiento, por así decirlo. Sí. Eso está muy de moda, por eso fue mi pregunta. No, sí había oído algo así, y sí creo que sea así. Y sí, pues es que el arte es como muy sublime, ¿verdad? Viene dentro de lo más hondo del ser humano, ¿verdad? Es como no podemos explicar
la esencia misma. Es como es espiritual. Es más que nada espiritual el arte, entonces sí hay algo de verdad en eso. La belleza que nos dejó el Renacimiento, ¿verdad? El arte del Renacimiento es espiritual, ¿verdad? Tú no puedes comprender cómo esos seres humanos nos dejaron la herencia como si hubieran sido dioses, semidioses, ¿verdad? Una belleza perfecta, ¿verdad? Entonces te invita a reflexionar, ¿verdad? La grandeza del hombre mismo. Entonces sí también es posible eso que dices. Sí. Maestro, ¿usted cómo diferencia un artista académico de un artista autodidacta? Pues fíjate que es como muy obvio todo artista que se va por la academia. Es excelente la academia, ¿verdad? Pero bueno, yo nací, mi condición me dio para desarrollarme dentro de lo que yo podía retomar en mi entorno, en mi vida misma. Pero realmente la academia se define mucho porque te establece ya patrones establecidos, universales, que ya que dejó el arte de la tradición, que primero tienes que empezar a dibujar. Si vas a dibujar un rostro, tienes que hacer un círculo, un óvalo, lo tienes que partir por la mitad, todo como muy simétrico, una simetría, todo para que puedas que te acerques al modelo que estás viendo, como una disciplina, pero tiene un riesgo también a veces que no te da la libertad total, porque muchas veces si no lo entiendes, que nomás es un aprendizaje y que después te tienes que desprender de él para que tú te puedas expresar libremente, como una manera de ver las cosas, porque antes se creía que el ser humano tenía una estatura tal, y ese era el patrón, que no sé, no te permitía que si, por ejemplo, el ser humano tenía 7,5 cabezas de proporción, ¿verdad? Y que se suponía que nomás eso era lo que había, y que así deberías de hacer la proporción. Y la realidad te das cuenta que no es así, ¿verdad? Hay unos chaparros, hay razas que de alturas más grandes, otras más pequeñas, entonces ya ahora ya no se concibe que deba de ser así, ¿verdad? Inclusive no somos simétricos, ¿verdad? Antes se pensaba que todo era simétrico, era perfecto, ¿verdad? Y no tenemos un ojo más grande que el otro, estamos chuecos, ¿verdad? O sea, y eso te da la personalidad del ser humano, ¿verdad? Ahí radica la belleza del ser humano, de que no somos perfectos, porque cada quien tiene una personalidad, un rasgo, ¿verdad? Entonces en la academia es como muy mecánico, ¿verdad? Es que hacerlo así, 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 ¿verdad? Entonces a comparación del autodidacta, el autodidacta trata más bien de ser observador, observa más bien si es en la naturaleza, cómo es el árbol, cómo son las hojas, cómo es ¿verdad? Si es en el ser humano, no, tiene el ojo así, tiene la nariz más chueca, sí. Entonces se pone a dibujar con sus medios que le permite su sensibilidad. Nadie le puede decir que está mal. En cambio en una academia dice, no, eso, hágalo otra vez. Esa es la diferencia de la academia en cuanto al dibujo. Y eso, lo que dice, me recuerda a Salvador Dalí, que él fue surrealista y en donde él estudiaba, no recuerdo los nombres ni nada, pero fue sumamente criticado por la forma en que él pintaba. Los mismos surrealistas de élite de ese entonces, y ahora es uno de los nuevos genios del surrealismo. Eso me recuerda mucho lo que un rebelde, ¿verdad? O sea,
Y conocía, por eso fue uno de los genios de la pintura de Dalí, porque lo expulsaron precisamente de la escuela, porque tenía que pasar la prueba ante 3 maestros, en los cuales tenía que hablarles, el tema era de hablar de los grandes maestros. Entonces él dijo, ninguno de los 3 me puede enseñar más de lo que yo sé de estos grandes maestros. Entonces bueno, imagínate eso dicho por Dalí, pues lo expulsaron, porque si era cierto, sabía más que ellos. Entonces bueno, esos son ejemplos, ¿no?, de la vida. Digo, la academia es buena siempre y cuando sepas manejar la academia, ¿verdad? Que nomás es una manera de aprender, pero tienes que desprenderte de eso, ¿verdad?, para que puedas ser tú más tú, ¿verdad? Porque la academia de alguna manera te encasilla, te deja ahí, ¿verdad? Y ya estamos viendo en otros tiempos muy distintos, ¿verdad? Regularmente ya cada vez la academia ya hay más libertad de que te invitan a que te expreses, ¿verdad? Ya no tanto académico, ¿verdad?, sino que te desarrolles como lo sientas, ¿verdad? Y te ponen un montón de materiales, ¿verdad? Y dice, a ver, exprésese como quiera, raye, manche, haga lo que quiera, ¿verdad? Es tener esa libertad de hacer. Y una vez que te ve, dices, qué interesante hizo, ¿verdad? Y dices, él tiene mucho talento, vamos a guiarlo, ¿verdad? Vamos a darle guías para que se desarrolle, pero no imponerle a que lo haga así, porque resulta que hay muchos maestros que no han tenido el talento para haberse desarrollado como artistas. Entonces, al estar enseñando, pues lógicamente ¿qué ejemplos le puede poner? Los maestros ponen el ejemplo ante sus alumnos, ante la hora misma de lo que él haga. Es una línea muy pequeña entre originalidad y irse moldeando a lo que la academia dice, porque sí te pueden pulir la técnica, pero pienso que a veces se sacrifica parte de la creatividad personal. Sí, aparte, como en todo, hay maestros también muy prejuiciosos, ¿verdad? Yo me acuerdo que una vez quise, y lo digo por experiencia, porque una vez me metí a querer estudiar, pero pues yo tuve que salir corriendo de ahí porque pues, nada más yo ya sabía, ¿verdad? Entonces la diferencia fue de que te sujetabas a lo que te decía el maestro, que cómo dibujaras, ¿verdad? Si no tenías la libertad de hacerlo de otra manera diferente, que era lo que yo te decía, hay que pintar las cosas como las pensamos, no como las vemos. Entonces ahí te das cuenta de que si el maestro no es de un pensamiento libre, que estás sujeto a la idea, y si el maestro está errado, pues así te conduces, ¿no? Quizás ese sea lo que regularmente tiene la academia, ¿verdad? Que vienen arrastrando prejuicios de muy atrás, ¿verdad? Aquí se decía en el virreinato, en la época del virreinato aquí en México, ¿verdad?, para poder iniciarte en el mundo del arte, que te diera clases un maestro en aquel tiempo, primero tenías que ser como una especie de santo, ¿verdad?, si ibas a pintar un tema de un Cristo, ¿verdad? Tenías que portarte primero bien, ¿verdad? Tenías que ayunar, es lo curioso de las cosas, ¿verdad? Pero bueno, son épocas, son tiempos, ¿verdad? Ahorita lo que yo veo interesante es que ya los métodos son, te digo, ya no son tan académicos, ¿verdad? Porque hay otras maneras de cómo puedes explorar el dibujo. De hecho hay un libro que ahorita no recuerdo su nombre, pero dice que todo el ser humano puede aprender a dibujar, evidentemente que tenga talento. Ya es un estudio científico. Los
cuales te dicen los pasos que sigas para que puedas dibujar. Así de sencillo. Ese es para cualquiera que inclusive puede decir, no, yo mi papá de dibujo. Bueno, científicamente está comprobado que puede aprender a dibujar. Y te dice cómo lo hagas. Ese es el método, ¿verdad? Interesante, ¿verdad? ¿Y usted ha dado clases de pintura? No, precisamente por eso, ¿verdad? Porque yo nunca he creído en que me van a decir que me equivoco, porque probablemente pues todos han dado clases, ¿verdad?, de pintura. Yo básicamente es como que vemos, hay dos maneras, ¿verdad? Hay aquel, el que nació para enseñar. Y yo me identifico que yo no nací para enseñar, porque yo siempre lo he visto como que es algo muy complejo de enseñar, ¿verdad? Y muy personal. Y muy personal. Quizás no tanto tan complejo, sino que es más bien personal. Porque entonces sí, ahorita la gran ventaja que tenemos en estos tiempos es que hay cientos de libros didácticos de diferentes maneras que te dicen cómo pintar, cómo dibujar. Entonces yo le digo, no, hombre, si no hubiera libros de nada, pues todavía igual hasta me animaba y les decía cómo. Pero a lo mejor exploren los libros y ya van a aprender más, porque hay cientos de libros, métodos de cómo te inicias en la pintura, que más que un maestro va y te dé clases. Te sale más económico comprar un libro y tomar las lecciones a que un maestro te dé clases, porque realmente en 2 horas que te vaya a dar un maestro no aprendes nada. Sí. Mozart así lo hizo, ¿no? Cuando se reía de los maestros, cuando le decían que no le tomaba clases, él decía, yo aprendí tocando el piano. Sí, bueno, en el caso de la música sí. Es un llamado esto de la pintura, en su caso. Sí, porque desde muy pequeño, o sea, nunca he tenido, desde muy pequeño tenía la habilidad para dibujar. No se me dificultó para nada. De hecho, en muy poco tiempo, te digo, pude desarrollarme. Claro que el artista se cultiva, el artista lee. El autodidacta no quiere decir que se abstenga de que se cierre al saber, ¿no?, sino todo lo contrario, que estás invitado constantemente a informarte, ¿no?, pero porque quieres experimentar tú mismo, ¿no?, más que con otras guías, aunque se comparten a veces esas ideas y son buenas, pero bueno, ya te digo, en mi caso mi condición fue esa, desarrollar de una manera sola. Aparte de que en la época de mi generación, yo soy aquí de Ciudad Juárez y era muy árido, inclusive en cuestiones de información, de libros, métodos para enseñarte a dibujar, eran escasos, ¿no? Ahora ya es distinto, es muy diferente, ¿no? Pero básicamente yo creo mucho en eso, de que la gran parte es que ya lo traes, ¿no? Y aún una vez que lees y conoces, ves, porque el artista se hace viendo, ¿no? Si hay que ver, ¿no? Somos visuales, ¿no? El lenguaje nos entra por la vista, ¿no? Y luego ya nosotros lo pensamos, ¿no? Y se aprende mucho porque hay que saber observar, ¿no? Hay que observar las cosas, ¿no?, para sentirlas, ¿no? A veces las podemos pasar desapercibidas, ¿no? Nos distraemos en cosas en donde quiera hay belleza, ¿no? Es encontrar belleza en cualquier parte, ¿no? A veces hay que estar despiertos para eso, ¿no? Esa es la pintura, eso es lo que te invita a... Pero bueno, aquí la condición de nuestra ciudad
pues también es muy árida a comparación de otros estados, ¿verdad? Si vivimos en una región del desierto, básicamente así han sido también todas las manifestaciones, ¿verdad?, que se han dado, muy apartados del centro, ¿verdad?, muy olvidados, ¿verdad? Entonces, bueno, pues si tú naciste para eso, pues a buscar la manera de desarrollarte con los medios que tengas, ¿verdad?, y a salir a conquistar el mundo, ¿verdad?, tener otras experiencias por otras partes, ¿verdad? Es inherente en cierta forma esto que se da, el que, como entiendo que es el que nace de ser pintor puede desarrollarlo, pero por ejemplo en su caso dice ya usted tenía la facilidad de dibujo. Sí, aparte hay muchos caminos. Por ejemplo, si te metes a la escultura, a la disciplina de escultura, es explorarlo a profundidad, ¿verdad?, le requieren años. Si te metes al mundo de la gráfica, que están las técnicas al grabado, y luego esas técnicas de grabado hay otras técnicas ahí establecidas dentro de esa corriente, ¿verdad?, que también explorarlo te lleva tus años. En fin, cada técnica se requiere tiempo, años para abordar. En mi caso, soy como más, se puede decir de alguna manera, más completo, ¿verdad?, porque todo me llama la atención, se me hace interesante pasar por una experiencia de esas, ¿verdad? Entonces, nos falta tiempo, como luego dicen, ¿no? Pero también es como muy personal. Hay pintores que nomás se dedican a pintar, y hasta ahí. Inclusive hay artistas que nomás se dedican a dibujar, no tienen la habilidad de pintar, no se les dio, entonces se expresan nomás por el dibujo. Curioso, qué curioso. Sí. Pasa eso. En el grabado también son grabadores nomás, pero no son pintores. Entonces, como que a muchos no se nos da a todos, a otros sí, y en fin, pues ese es lo interesante del ser humano, ¿no?, de los artistas, ¿no? Maestro, y en dado caso que alguien estuviese interesado en adquirir alguna de sus obras, ¿cómo puede uno contactarlo? No, pues con el celular. En su celular. Sí, y el contacto pues también está ahí en el Facebook. En su página de web. Es el contacto, ¿no? Yo básicamente así lo hago, o sea, es de una manera directa, personal, ¿verdad? Si alguien se interesa por alguna obra, yo ahorita desde que se nos vino la violencia para acá, sí no estuve en las condiciones de exponer, debido a la crisis, ¿verdad? Claro. Pero ya de tiempos más atrás, pues sí expones una vez al año o varias exposiciones colectivas en un año, y son puntos de encuentro con el espectador, ¿verdad?, los cuales surge la posibilidad de que te compren, ¿verdad?, en ese momento, y así, bueno, ahí ese es el camino que hay que seguir también, que seguimos, pues, ¿no? Que aunque ahorita ya tenemos más posibilidades de movernos, ¿verdad?, en este caso, que les agradezco mucho por este encuentro, con esta entrevista, porque nos da la oportunidad de que nos conozcan, ¿verdad? Porque regularmente sí influye mucho, tiene una gran influencia en los medios, ¿no? Y yo, curiosamente, lo que no se me ha dado, o que no lo busco por mi timidez, ¿verdad?, que siempre ando yendo a las entrevistas. Como que no soy muy protagonista, ¿ves? Sí. Pero me cuesta a veces mucho trabajo abrirse, pero es nomás acostumbrarse, ¿verdad? En este caso me siento así, como un paso de sentirme a gusto en esta entrevista, ¿no? Y pues, pasamos, ¿no?, una plática, ¿no? Sí. Sí, entonces qué bueno. Vamos a hablar, Sí.
Maestro, pues le agradecemos mucho de que nos haya permitido entrar a su taller y conocer todo de su trabajo. De mi parte y de parte de la Fundación Oasis, le deseamos mucho éxito en su carrera y lo más seguro nos hemos de volver a ver. No, pues el agradecido soy yo, ¿verdad? El bienvenido, cuantas veces lo desees. Gracias, maestro. Muchas gracias. Estuviste en tu programa Despertar Cultural. Muchas gracias por tu asistencia y nos vemos hasta la próxima.